Hola, bienvenidos a Sobre los Hombros, el espacio de psicología de Déjate de Historias Televisión. Hoy traigo un tema o un enunciado un poquito provocador, 8 normas para ser una víctima. Mi experiencia en terapia es que hay un problema habitual entre nuestros clientes o nuestros pacientes que tiene que ver con el mal manejo de la agresividad y con la victimización. Y es que en consulta cada vez vemos más clientes que no asumen la responsabilidad de sus actos ni las consecuencias de sus actos, culpando a terceros, a menudo difusos, de todos los problemas que tienen en su vida. Y esta dificultad les ayuda a crecer. Siempre debemos diferenciar, por supuesto, el victimismo como estrategia o como método de funcionamiento de las personas que realmente son víctimas de una situación injusta ante la que hay que luchar y oponerse. No basta con conformarse, porque cada vez que toleramos la opresión estamos haciendo más fuertes al opresor y sobre todo estamos haciéndonos más débiles nosotros. Puede que una de las razones de fondo de por qué esta conciencia victimista se está extendiendo tenga que ver con esa idea romántica de que nadie quiere dañar a los demás. Parte de la misma fantasía de que todos los niños nacen buenos o que el hombre es bueno por naturaleza. Probablemente tendríamos que remontarnos a Rousseau y buscar esa idea del buen salvaje que contamina de alguna forma nuestra forma de entender al resto de la humanidad. La verdad es que responder a la agresión es absolutamente imprescindible para una correcta salud mental, porque reduce la probabilidad de volver a sufrir agresiones similares en el futuro y la posibilidad de sufrir nuevos abusos. La verdad es que debemos aprender con naturalidad a decir que no. Es imprescindible en nuestra vida diaria tener el manejo de agresividad suficiente para mantener nuestro criterio. Es la única forma de no ser víctima principal o secundaria de la violencia que nos rodea, porque nos guste o no admitirlo, nos guste o no escucharlo, la violencia nos rodea. Antes de referirnos a las normas que han titulado este capítulo, 8 normas para ser una víctima, me gustaría hablar de 2 estrategias que resultan muy poco útiles para defendernos y que, desgraciadamente, en muchos casos invaden nuestra cultura o nuestra forma de pensar. Una tiene que ver con ese mandamiento que reza que debemos poner la otra mejilla. Ese mandamiento mal entendido ha hecho que mucha gente de buena voluntad y de moral recta interprete inadecuadamente que no debe responder a la agresión. De hecho, el autor de esta frase, que todos conocemos, fue el mismo que entró en el templo, enfadado con los mercaderes, látigo en mano, y los echó a empujones de la casa de su padre. Responder sin violencia puede ser una máxima, pero hasta que la violencia del otro invade nuestro espacio. Es imprescindible manejar nuestra agresividad, nunca negarla. Y otra respuesta que no es muy útil, o no en todos los casos es útil, es la de recurrir a la esperanza. La esperanza es fantástica, es imprescindible, sobre todo en los casos en el que el asunto que nos ocupa no tiene solución. Ahí tenemos que recurrir a la esperanza, pero en ocasiones la esperanza nos hace inactivos frente a la agresividad o frente a la violencia del otro y retrasa la solución de nuestros problemas. Esas 2 estrategias mal utilizadas, que son mandamientos muy importantes filosófica o moralmente, pero como estrategias mal utilizadas pueden hacer que estemos más cerca de ser una víctima. Voy a compartir con ustedes 8 fórmulas para ser una víctima y 8 normas para educar, evitando que nuestros hijos sean víctimas. La primera podría ser algo así como que la víctima se construye sobre un afecto ilimitado de los padres, sobre una lista interminable de derechos que está absolutamente carente de deberes. Por lo tanto, eduquemos en deberes antes que en derechos. Es imprescindible que eduquemos a nuestros hijos primero en derechos. Yo tengo un amigo que es director de un colegio y tiene mucho sentido del humor, los padres ya le conocen, y en la primera reunión con los padres siempre les dice: el día está lleno de ocasiones para castigar, aprovéchenlas. Una segunda norma tendría que ver con esa idea de que la víctima no es responsable de lo que ocurre y por tanto no es actor de su vida. Eduquemos a nuestros hijos y a nuestros alumnos en responsabilidad. Siempre hay algo en nuestra forma de actuar que tiene que ver con el hecho de que estemos en una situación de víctima. Una tercera norma podría enunciarse como que la víctima es un paciente imposible si no acepta salir de ese papel.
Si la víctima no quiere cambiar, es imposible hacerle salir de ese papel. Por tanto, enseñemos a nuestros hijos a pedir ayuda cuando la necesitan, a responsabilizarse de los cambios que quieren hacer. Una cuarta norma podríamos enunciarla como que la víctima, al aceptar su papel secundario, nunca explora nuevos campos, siempre se mantiene en ese papel de víctima y se pierde la capacidad para visitar nuevos lugares. Por tanto, eduquemos en la capacidad de asombro, de descubrimiento, eduquemos a nuestros hijos en la capacidad para probar nuevas cosas, para arriesgarse. Una cuarta norma es aquella que dice que la víctima evita responsabilizarse de las decisiones que no toma, porque no puede tomarlas, porque el mundo no se lo permite, porque hay alguien que no le permite progresar. Enseñemos a nuestros hijos, como decía antes, a tomar decisiones, a equivocarse y sobre todo a hacerse responsables de sus actos, incluidos sus errores. Una sexta norma imprescindible para ser una víctima es aquella que dice que la víctima, desde que acepta ese papel de víctima, se convierte primero en irresponsable de sus actos y después en inútil. Y esa inutilidad va haciendo que su concepto, su autoconcepto, su forma de entenderse a sí mismo se vaya deteriorando cada vez más. Si queremos que la autoestima, por tanto, de nuestros hijos crezca, reforcémosles cuando se esfuerzan, pero solo cuando se esfuerzan, no en todas las ocasiones. Una séptima norma diría que la víctima, en todos los casos, va generando una deuda con los demás, una deuda que tendrá que saldar en algún momento. Esa deuda se llama resentimiento, y el resentimiento es una fuerza destructora y muy, muy potente. Es la fuerza de los odiadores. El resentimiento nos hace enfermar. Eduquemos, por tanto, a nuestros hijos en el amor y eduquémosles sobre todo para dar las gracias. Vivimos en una época maravillosa, en un país maravilloso y tenemos que dar las gracias por ello cada día. La octava y última norma para ser una víctima perpetua tiene que ver con que debemos evitar buscar la causa de nuestro sufrimiento. No busquemos la causa siempre está en los otros, la culpa es de los otros. Esto va generando una idea paranoide que nos permite ser una víctima para siempre jamás. Por tanto, asumamos la parte de culpa que tenemos en cada situación en la que no nos encontramos bien. Como conclusión, diría, eduquemos en responsabilidad, eduquemos en esfuerzo, eduquemos en deberes, demos gracias por lo que tenemos, para que nuestros hijos no se vuelvan narcisistas, no se vuelvan egoístas, ni paranoicos, y para que no sean sujetos pasivos de su vida, sino actores de una vida que están viviendo y que tienen que vivir en el futuro.